Hola de nuevo. Siempre he pensado que lo que se podría hacer en programas como Premiere también podría hacerse en Filmora. Por desgracia, a Filmora le faltan herramientas más profesionales para poder hacer todo lo que se hace en ese otro programa. Pero sí que se pueden hacer la gran mayoría. Por eso, como siempre os digo, debes conocer bien tu editor y un poco de imaginación. En este tutorial voy a mostrar cómo hacer los llamados gráficos esenciales con nuestro Filmora, además de tenerlos siempre dispuestos para poder usarlos en cualquier proyecto. Comencemos. Como ya os comenté en un vídeo que os dejo por aquí, desde la versión 13 de Filmora disponemos de una herramienta para hacer gráficos. Es sencilla, pero con habilidad nos puede ayudar mucho. Es esta que aparece como un cuadrado en nuestra barra de herramientas. Nos proporciona como posibilidades crear cuadrados o rectángulos, elipses, triángulos e incluso flechas. Para este tutorial yo voy a utilizar un rectángulo. Lo dibujaremos en la pantalla. No te preocupes de las medidas ahora, ya que podremos rectificar o modificar. Haremos zoom a la línea de tiempo para trabajar mejor. Nos iremos a las propiedades del rectángulo, lo centraremos vertical y horizontalmente hasta que veamos ambas guías. También podemos hacerlo poniendo a cero sus valores de posición. Buscaremos la sección de llenar, que se refiere al relleno de la figura, y lo desactivamos, con lo que nos quedará un gráfico vacío. Buscamos después la sección de borde y le damos el color que queramos. Nos bajaremos al deslizador de grosor y mediante él aumentaremos el mismo lo que consideremos. Si las esquinas son puntiagudas y no acaban de gustarte, podemos suavizar o redondearlas. Verás que en las propiedades no tenemos valor, pero si cogemos el punto amarillo del rectángulo y lo movemos un poco a la derecha, verás que se van redondeando esas esquinas. Ahora, antes de nada, voy a añadir el texto para poderlo compaginar adecuadamente con el rectángulo. Utilizo la herramienta de texto rápido, me voy a sus propiedades donde lo primero que voy a hacer es cambiar el texto, desde la pestaña básica de la pestaña títulos. Agrandaré el texto para trabajar mejor con él. Lo posiciono dentro del gráfico. Cuando aparezcan las guías horizontal y vertical, sabré que está totalmente centrado. Voy a buscar ahora una fuente que le dé cuerpo al texto. Con los tiradores del texto puedo agrandarlo al tamaño del gráfico y lo vamos centrando de nuevo. Una vez ya lo tenemos centrado en la imagen, vamos a alargar un poco más la duración de nuestro rectángulo. Eso lo hago porque ahora, si pongo la barra de reproducción sobre ese tramo, nos aparecerá el texto y lo quiero así para hacerle una captura. Una foto que vamos a procurar que sea en formato PNG, porque así ese fondo negro nos quedará con transparencia. También podemos ponerle la carpeta del proyecto como dirección donde se guardará el fichero, aunque Filmora ya nos carga una copia en el proyecto. Ahora podemos deshacernos del gráfico en la línea de tiempo, ya que vamos a usar la captura que acabamos de hacer. Eso es porque los gráficos no nos permiten máscaras, y las capturas o imágenes sí. Arrastramos la captura a la línea de tiempo y vamos a hacer que coincida en duración con el texto. Provisionalmente desactivo la visibilidad del texto, me voy a las propiedades de la captura, a la sección de máscara y voy a elegir una máscara de líneas paralelas. En el deslizador de valor de anchura de la máscara lo bajaremos a 0 y activaremos un fotograma clave. También activaremos un fotograma en el valor de rotar. Nos moveremos unos fotogramas más adelante para modificar un poco el valor de la anchura, solo para ver la máscara. Nos vamos al valor de rotar y pondremos directamente 90 grados. Ahora podemos volver al valor de anchura y seguir subiendo hasta que nos aparezca todo el rectángulo. Podemos mover el cabezal casi al final, calculando aproximadamente la misma distancia que en el inicio. Creamos aquí otro keyframe y nos iremos al final para volver a modificar los valores. En rotar pondremos 180 y en anchura lo bajaremos a 0. Veamos cómo queda. Ahora trabajaremos con el texto, por lo que vuelvo a activarle la visibilidad. Posicionados al inicio nos iremos a las propiedades del texto, a la pestaña de vídeo. Allí, en animación, podemos darle una animación sencilla, como es la de acercar, que es un zoom entrante. Automáticamente Filmora nos creará los fotogramas clave necesarios. Podemos mover esos fotogramas clave para que coincida esa animación con la animación del rectángulo. Como no nos admite el clip de texto ponerle más de una animación, vamos hacia la parte central y lo dividimos en dos.
En la parte derecha se nos habrán creado unos keyframes iguales que en la otra parte. Pero podemos eliminar esos fotogramas clave. Podemos ahora usar la otra animación, es decir, el zoom a la inversa, aunque nos crea los keyframes al inicio del clip. Podemos mover esos fotogramas hacia el final del clip y hacerlos coincidir aproximadamente con la animación del rectángulo. Comprobemos la animación. Y en pantalla completa, creo que ha quedado bastante bien, pero no vamos a estar repitiendo todo el proceso cada vez que queramos incluir un texto como este en un vídeo, pues ahora os doy la solución. Vamos a seleccionar todos los clips clicando sobre ellos con el botón derecho o con el atajo Alt+G. Podemos crear un clip compuesto. Le ponemos un nombre y ya está. Podemos eliminarlo de la línea de tiempo ya que se nos ha hecho una copia en la carpeta de medios, con lo que si vuelvo a arrastrarlo a la línea de tiempo, lo vuelvo a tener. Pero por un casual nos ha salido algo mal y aprovecho para mostraros cómo corregirlo. El texto ha quedado pequeño. Como ya veréis, los clips compuestos se pueden editar en líneas de tiempo que se anidan en nuestro programa para cada clip compuesto que usemos. Vamos pues aquí a buscar esa segunda línea de tiempo y comprobarás que están los clips originales por separado, por lo que podemos editarlos. Pero aquí parecen estar bien. Compruebo y veo que en la línea principal sigue viéndose el texto más pequeño. Lo que haré será seleccionar los dos clips de texto y crear con ellos otro clip compuesto. Lo arrastro sobre la composición original y compruebo que ahora se ve el texto a menor tamaño. Desactivo la visibilidad de la composición original y me voy a las propiedades de esa segunda composición. Busco donde terminaría de crecer el texto o mejor, posiciono el cabezal al inicio y en los valores de escala activo un fotograma clave. Ahora sí que voy a la posición donde termina de aumentar el texto para modificar la escala y subo esta hasta un tamaño que casi rellene el rectángulo. Me posiciono ahora donde debería comenzar la animación del final para activar otro keyframe. Me voy hasta el final para bajar la escala hasta 100, que sería el valor inicial. Ahora, si volvemos a la línea de tiempo principal, podremos comprobar que se ve perfectamente. Nos quedará solo guardarlo para tenerlo disponible para otros proyectos. Vamos pues a clicarle con el botón derecho y buscar la opción de Guardar clip compuesto personalizado. Se nos abrirá la biblioteca de clips compuestos y comprobaremos que se ha quedado guardado. Podemos eliminarlo todo como si hiciésemos un nuevo proyecto para comprobar que funciona. Vamos a nuestra biblioteca y solo debemos arrastrarlo a la línea de tiempo. Si reproducimos, comprobamos que funciona. Además, se nos ha cargado en la carpeta de medios todos los clips utilizados en ese clip. Como os dije, hemos hecho las capturas en PNG para tener el fondo transparente y lo vamos a comprobar subiendo nuestro clip. Poniendo debajo cualquier clip o imagen, lo reproducimos y puedes ver que efectivamente es transparente. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que podáis seguir paso a paso el proceso de creación. Este método de crear gráficos esenciales os puede servir para hacer títulos, llamadas de acción y otras cosas o animaciones. Os animo, como siempre, a que lo practiquéis para ir mejorándolo. Por aquí os dejo una lista de vídeos relacionados que os pueden servir de ayuda. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, chao.